Shabbat Shalom a todos, bendiciones, buenas noches, un abrazo aquí a la distancia. Qué bueno estar nuevamente juntos por este medio para poder compartir lo que el Eterno pues nos ha entregado, y como normalmente lo hacemos cada Shabbat. Queremos compartir la parashá y la proyección profética de la parashá, pues tomando la parashá completa o algún aspecto de ella. Pero bueno, primero lo primero, Shabbat Shalom para todos, que el eterno Rey los bendiga en esta apertura de Shabbat, y que la puerta del Kadam se abra para cada uno de ustedes como el eterno Dios lo establece en su Torah. Ok. Iniciamos entonces la enseñanza de esta noche. Y la parashá llamada Tetzaveh, que significa mandarás, está basada en Éxodo 27:20 a Éxodo 30:10. Y la parashá habla acerca del sacerdocio, del establecimiento del sacerdocio, Aarón y su familia fueron apartados para el sacerdocio, y ya nos habla también de la construcción de los diferentes utensilios en el tabernáculo, la vestidura sacerdotal, el altar del incienso, etc. La parashá es muy interesante porque nos recuerda a cómo Dios fue preparándolo todo con una única intención: habitar en medio de su pueblo, tener un punto de contacto entre el cielo y la tierra, si me permiten decirlo de esta manera, un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y yo quiero enfocarme en el sacerdocio. Quiero enfocarme en este aspecto tan importante y tan vital, porque cuando nosotros revisamos la escritura, el sacerdocio jugó y juega un papel importantísimo. De hecho, el eterno Dios siempre ha requerido de sacerdotes, y el eterno Dios siempre ha tenido sacerdotes. Y es por aquí donde yo quiero enfocarme en esta noche: la importancia, la relevancia del sacerdocio. Históricamente, el eterno Dios siempre tuvo sacerdotes. Históricamente siempre ha tenido sacerdotes. Y tendrá sacerdotes. De hecho, la escritura en el libro de Hebreos establece que nosotros estamos hoy ya no bajo los lineamientos del sacerdocio arónico, sino que estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y cuando leemos en el capítulo 7 las características del sacerdocio de Melquisedec, ese sacerdocio es eterno. ¿Ok? Es un sacerdocio eterno. Eso quiere decir que fue, es y será. No que es eterno a partir de ahora, o a partir del momento en que Yeshua resucitó,
ascendió a los cielos y ofició allá en el cuarto cielo, en el tabernáculo celestial, sino que siempre ha estado el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Ok? ¿Por qué? Porque juntamente con todo lo creado, las 7 dimensiones o los 7 cielos, de lo que hablé el viernes pasado, también fueron establecidos. Quiere decir entonces que Dios crea primero lo celestial, lo divino, lo espiritual, para luego entonces crear lo terreno. Por tanto, el tabernáculo celestial siempre estuvo. La Nueva Jerusalén ha estado ahí y el tabernáculo también en ese cuarto cielo. Entonces, mi punto aquí es que el eterno Dios, desde que la Biblia nos enseña, desde que la Biblia inicia justamente con el sacerdocio. Y cuando nosotros vamos a Ezequiel 28, nos encontramos con Luzbel. Luzbel o Jailel, su función era esa. Su función primaria era sacerdotal y luego una función de gobierno. Y este orden lo estableció el Eterno, no él. Primero era sacerdote y luego gobernaba. Y este orden es clave también para nosotros. Entonces, ¿cuál es la intención de Luzbel? Yo quiero empezar a construir aquí la idea en la cual yo le quiero llevar. ¿Cuál fue la razón por la cual Luzbel se revela? Al leer Ezequiel nos damos cuenta de las características que él tenía. Era el sello de la perfección, lleno de toda sabiduría, lleno de luz, el brillante. Los tamboriles y todos los instrumentos fueron creados para él desde el día de su creación. Es decir, él tenía todo y tenía autoridad de gobierno, es decir, tenía poder. Lo que Luzbel no tenía era adoración. Y justamente ahí es donde entra nuestro tema. Porque lo que él quiso fue desviar la adoración, que él como sacerdote y como ejercicio primario debía de ejercer. Llevar la adoración al Eterno, la quiso desviar para sí mismo. Entonces, en su caída, o el origen de su caída, es la vanidad. La motivación para su caída no es el poder. En mi opinión, por supuesto. Desde la manera que yo lo veo, es la vanidad lo que lleva a Luzbel a la caída. Porque lo que él codicia, lo que él quiere, lo que él busca, es lo que no tiene. La adoración tiene rango, tiene poder, tiene 1/3 de las huestes angelicales, etc. Pero lo que no tiene es la adoración, lo que justamente toda la creación le llevaba al Dios eterno, le entregaba al Dios Santísimo, pero eso no lo tenía él. Entonces, la vanidad es la que lo lleva a atraer para sí o buscar para sí esa adoración. Entonces, el conflicto que hoy vivimos, esa batalla espiritual que vemos en la Escritura y que vemos muchos, algunos no, pero algunos vemos hoy en día, esa batalla entre el bien y el mal empezó en una dimensión sacerdotal. Es decir, la batalla espiritual inicia en un altar de adoración. La batalla espiritual inicia en la rebelión
de un sacerdote, queriendo desviar la adoración, el culto al Dios eterno para sí. Y dos, querer tener el dominio, es decir, el gobierno, para establecer una casa aparte y perpetuar el culto para sí mismo. Por favor, cualquier similitud con lo que pasa hoy en algunos grupos, con algunas congregaciones, es mera casualidad. La batalla entonces tiene un origen y tiene un objetivo. Satanás entiende que un altar de adoración define gobierno. Pero el gobierno sin altar no prevalece. La tendencia de muchos hoy, de muchos líderes mundiales hoy y a través de la historia, ha sido buscar asesores en el ocultismo, sean chamanes, sean brujos, sean mentalistas, etc. Porque lo cultual es lo que sostiene lo gubernamental. Entonces, la esencia en la batalla tiene que ver con lo sacerdotal. La rebelión de Luzbel busca tomar la tierra y la dimensión inmediata y desde ahí ejercer su gobierno sobre todo lo creado. ¿Ok? El posicionamiento de él en la tierra tenía el objetivo de gobernar sobre el hombre a partir de altares, a partir de sacerdotes, a partir de la ideología que se desprende de una mente que busca adoración para sí. Entonces, la ideología no solo perpetúa un altar, para Satanás por supuesto, sino que también establece una cultura o define una cultura. El hombre en su naturaleza caída es religioso y ya ahí se plantea la perversión de la espiritualidad. El diseño caído no puede restaurar el altar ni puede restaurar la adoración genuina. Entonces, todo lo que se edifica bajo el diseño caído, distorsionado, todo lo que se edifica no tendrá un fundamento sólido. Y cuando hablamos de la espiritualidad, la religión se define entonces como la perversión de esa espiritualidad. Donde la religiosidad persiste, es porque no se está caminando bajo el diseño correcto, bajo la genuina espiritualidad, conectado a la fuente correcta. Espero estarme explicando bien. El gran trabajo del enemigo ha sido distorsionar los principios reales y la dinámica correcta propia de la dimensión espiritual en la que Dios se mueve. Ha sido distorsionar
No solo la relación con Dios, sino también distorsionar aquello que Dios ha dicho, distorsionar su palabra, para llevar al hombre a depender del diseño caído y desde ahí querer ofrecerle a Dios una adoración genuina. Ok, Dios siempre, teniendo esto en cuenta, siempre ha tenido sacerdotes, altares y cultos genuinos y correctos, sobre los cuales Él se ha volcado, los cuales Él ha respaldado, primero de forma individual y luego de forma colectiva. Y hacia eso quiero avanzar. Entonces, el primer sacerdote que encontramos en la Escritura, después de Yeshua, obviamente, es Luzbel. Es Luzbel. Pero luego de eso encontramos a Adán. Adán ejerce una función sacerdotal, obviamente antes de la caída. Pero justamente cuando caen, el eterno Dios hace un sacrificio o lo lleva a hacer un sacrificio para que con esos animales, la piel de esos animales puedan vestirse. Lo cual entonces nos muestra a nosotros que ya el tema sacerdotal del altar, el sacrificio y el culto estaba. Luego le demanda a sus hijos, a Caín y Abel, un sacrificio. Obviamente quien oficia un sacrificio ejerce un rol sacerdotal. Y ya conocemos la historia. La actitud de Caín, el corazón de Caín estaba torcido, perverso por una mala instrucción y Dios no le recibe su sacrificio, pero sí recibe el de Abel, pero Caín mata a Abel. Pero luego a Adán y a Eva les nace un tercer hijo llamado Set. Y dice la Escritura que Set continuó o perpetuó el culto al Dios eterno. Eso quiere decir que Set ejerció también una función sacerdotal. Si seguimos por la genealogía, nos vamos entonces a encontrar con Enoc. Y dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Y entienda, caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Esa misma línea, esa misma actitud, ese mismo conocimiento se transfiere y encontramos a Noé también ofreciéndole sacrificios al Dios eterno, ejerciendo una función sacerdotal. Y luego Sem, de igual manera, y es él quien le enseña Torá a Abraham. Y cuando llegamos a Abraham, nos encontramos con algo extraordinario. Desde que el eterno Dios llama a Abraham en el capítulo 12, hasta el capítulo, permítame, 20, hasta el capítulo 22, 16, hasta el capítulo 22, 16, en ese periodo de tiempo, Abraham, en medio de su proceso, construye 7 altares al Dios eterno. Entonces, estamos hablando de un hombre que tenía claro el tema. Sabía la importancia de un altar. Sabía la relevancia de un altar para cumplir con un propósito.
la relevancia de un altar para cumplir con una función sacerdotal de adoración al Dios eterno. Pero también sabía la importancia de un altar y de una genuina función sacerdotal para poder tener el respaldo del Dios eterno y doblegar o derribar a los adversarios. Si usted me acompaña al capítulo 14, me voy a adelantar un poco en lo que quiero decirles. Capítulo 14 del libro de Génesis. A partir del verso 18, el Eterno dice lo siguiente. La Escritura dice lo siguiente. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y luego el escritor de Hebreos dice que Melquisedec no tiene genealogía humana y que su sacerdocio es eterno. Estamos hablando entonces de Yeshua. Otro dato más importante que para mí confirma que Yeshua dice, y sacó pan y vino. Es decir, posiblemente era Shabbat cuando se da este encuentro. Sacó pan y vino. Y luego, como es costumbre en nuestro pueblo en la celebración del Shabbat, hay bendición para los hijos. Y entonces Melquisedec bendice a Abraham. Y aquí es mi punto. Vea la bendición que le da Melquisedec a Abraham. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Solo quiero hacer un paréntesis aquí muy rápido. ¿Por qué Abraham diezmó? Lo de Abraham no fue casual. Si hubiera sido casual, él le hubiera dado una ofrenda. Porque Dios me puede mover a darle una ofrenda a cualquiera, pero no a cualquiera yo le doy mis diezmos. Quiere decir entonces que ya era una costumbre en Abraham. Abraham sabía del diezmo y era una costumbre en él y entregó el diezmo. Pero cierro el paréntesis este. Me enfoco en la bendición de Melquisedec. Número 1, le dice, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esto nos habla de adoración. Y luego dice, y bendito el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Esto tiene que ver con autoridad de gobierno. ¿Me va siguiendo? Entonces, el sacerdote, tiene una doble función. Y Abraham nos empieza a dibujar esto de una manera extraordinaria, anticipando lo que vendría a través de Yeshua, y ya voy a llegar ahí. Pero después de Abraham, Dios levanta a Moisés como un sacerdote y ministra delante del Dios eterno. Y con Moisés se establece a Aarón, a sus hijos y a toda una
un linaje sacerdotal. Todo un linaje sacerdotal. Después, tiempo más adelante, encontramos a otro sacerdote extraordinario, Samuel, que de igual manera ministra al Dios eterno y un hombre que entiende el poder del altar. Y ahí en 1 Samuel capítulo 7, cuando le dan aviso a Samuel que los enemigos vienen, los filisteos, vienen a atacarlo, Samuel no manda al ejército. Él no era un guerrero, no en el sentido estricto militar. Su reacción, comillas reacción, es movida por lo que es su función, su asignación, su llamado y su esencia misma como adorador. Inmediatamente lo que él hace es recurrir al redil, va al redil y trae una oveja para sacrificarla en el altar. Perdón, hey, Samuel, te están atacando los enemigos, jefe, por favor, es tiempo de movilizar al ejército para evitar que entren más en el territorio nuestro. Pero a Samuel no le preocupó eso. A Samuel no le preocupó ir a darse de golpes con el enemigo, porque Samuel sabía el poder que tiene un altar. Oh, él era sacerdote, él era profeta y él era un juez. Como sacerdote, él sabía y conocía el poder de un altar y de un sacrificio. Como profeta, él sabía que cuando Dios hablaba, o sea, que cuando Dios decía, hay victoria, voy a hacer, voy a respaldar, eso sucedía. Y como juez sabía que una sentencia del Dios Altísimo, del tribunal más alto que existe, era una sentencia irremediablemente juzgada, es decir, no podía ser revocada. ¿Dónde empieza el tema? Con el sacerdote y el altar. El relato bíblico dice que ese día el eterno Dios blandió la espada sobre los filisteos y los aniquiló. El ejército de Israel no peleó y por 40 años no volvieron mientras Samuel estuvo ahí. Y sigo, David, como sacerdote extraordinario, de igual manera. En una ocasión sacrificó 1000 bueyes, cada 7 pasos sacrificaba uno, por favor. Y luego llegamos a Yeshua, ahora tomando forma de hombre, como un sacerdote, muere, asciende y oficia como el sumo sacerdote. Y él está para interceder o para mediar a favor de nosotros. Entonces, lo que quise decirle con esto es que Dios siempre ha requerido y ha tenido sacerdotes. Ahora, un sacerdote es un intermediario entre dos dimensiones. Un sacerdote es un representante, un sacerdote es un intercesor, un sacerdote es un mediador. Pero iniciemos con este punto. Un sacerdote es un intermediario entre dos dimensiones, entre la dimensión de lo eterno, la dimensión del Dios vivo y la dimensión nuestra. Quiere decir entonces que un sacerdote puede moverse
está capacitado para moverse en dos dimensiones. En dos dimensiones. Después de Yeshua, o más bien, sí, después y en Yeshua, se establece un nuevo linaje sacerdotal. Ya no bajo la línea arónica, sino bajo el orden de Melquisedec. Y aquí es donde yo quiero traer la parashá. En la parashá de esta semana, ahí el Señor establece la línea sacerdotal con Aarón, pero con Yeshua establece el nuevo linaje sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Entonces, en aquel contexto bíblico, dentro del sacerdocio arónico, el sacrificio que se ofrecía llegaba delante del Dios Altísimo. Era vital y fundamental que se cumpliera con todos los requisitos que el eterno Dios demandaba para que ese sacrificio pudiese llegar y surtir un efecto. Entiéndame bien. Porque la gran pregunta es, antes de la muerte de Yeshua, ¿quién oficiaba en el tabernáculo celestial y qué se ofrecía? Todo lo que se ofrecía para el Eterno en la tierra tenía repercusión entonces en el cielo. Lo que se ofrecía en el tabernáculo de reunión, todo sacrificio, subía hasta el tabernáculo celestial. Y Dios perdonaba, y Dios daba nueva oportunidad al pueblo, etc. Pero ese sacrificio debía ser constante, sí. Pero lo que le estoy planteando es que todo lo que se ofrecía en la tierra tenía repercusión en el cielo. Todo sacrificio en la tierra subía. Entonces, lo que el sacerdote hacía era oficiar entre dos dimensiones. Y aun cuando él no podía trascender aquella dimensión celeste, nosotros hoy sí podemos hacerlo. Nosotros podemos movernos en esas dos dimensiones como sacerdotes. Y ya le voy a hablar del sacrificio que nosotros ofrecemos. Entonces, el intercesor es un mediador. El sacerdote es un mediador. Es un intercesor. Un intercesor no es un sacerdote. Un sacerdote es un intercesor. Ejerce una función de intercesión. Una función de intercesión. Y en ese sentido, entonces, va a mediar. Voy despacito para poderme explicar bien. Pero también la Escritura establece que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa o apartada. Él nos hizo, dice el libro de Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Otra traducción que para mí se acerca más es que somos un reino de sacerdotes. Eso entonces incluye la otra función, la función de gobierno, que se desprende de un altar y del ejercicio sacerdotal. Me voy explicando. Entonces, cuando cuando Melquisedec bendice a Abraham, esa bendición tiene un cumplimiento pleno en Yeshua y nos permite ahora a nosotros
movernos de forma legal en esas dos dimensiones. Recordemos la bendición que a Melquisedec le da a Abraham y a nosotros. Dice, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí está, adoración. Nuestra primera función es adoración. Nuestra primera función tiene que ver con entrega. Nuestra primera función tiene que ver con una vida rendida a Él. Nuestra primera función tiene que ver desde ese corazón rendido, ministrarle alabanza a Él. No es canto, es la vida a través del canto. Y luego le dice, y bendito el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano. En Yeshua eso tiene cumplimiento. El Padre le dijo a Yeshua, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yeshua hizo algo para nosotros extraordinario. Pablo lo dice en Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó, quiere decir que morimos. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Me va siguiendo? Entonces, los lugares celestiales, esa silla de autoridad que nos entregaron, tiene que ver con gobierno. Pero eso está alimentado por nuestra función como sacerdotes. Entonces, en la medida en que nuestro altar esté encendido, en la medida en que nuestra actitud como sacerdotes en relación a la adoración sea la correcta y esté enfocada en esa medida, entonces la efectividad de nuestra función de gobierno. Y cuando hablamos de la función de gobierno, sí, estamos hablando de la autoridad que ejercemos sobre nuestros enemigos. Pero también estamos hablando de nuestra función como mediadores. Y eso es clave. Porque como sacerdotes, a nosotros nos corresponde traer a Dios a los hombres, al pueblo, pero también llevar a los hombres a Dios. A ver si me explico. Nuestra función como sacerdotes es adorar a Dios. Y de eso se desprende nuestra función de gobierno. Y gobierno es guiar. Entonces, como sacerdotes, nuestra función es traerle a Dios a los hombres. No estoy hablando de su pueblo, estoy hablando de la gente allá afuera. Nuestra función tiene que ver no solo con hablar de Dios a la gente, sino traerle a Dios a la gente, al ambiente. Tiene que ver con generar la demostración del reino. Sí, evangelizar está bien, pero es mucho más que eso. El evangelio del reino es mucho más que un mensaje. ¿Me explico bien? Porque si usted lee las demandas para un sacerdote, las demandas para los hijos de Aarón, por ejemplo, eso no ha cambiado. Siguen siendo nuestras demandas. Siguen siendo las demandas para nosotros. Entonces, en la medida que nosotros cumplimos esas demandas, en esa medida vamos a ser efectivos en la labor. En la labor de traer a Dios a los hombres. Vienen días
donde nosotros vamos a poder accesar a la dimensión de lo eterno, de manera que, de la cual nunca se había hecho. Los cielos, y lo vengo hablando, lo vengo profetizando, los cielos se van a abrir. La dimensión de Dios, ese cielo de Dios, como dije la semana pasada, que va a venir, nos va a permitir también accesar y provocar que la presencia de Dios sea más y más y más clara y más fuerte. Y que los hombres tengan un testimonio más claro de quién es Dios. Pero también, como intercesores que somos, nos toca llevar a Dios a los hombres. Llevar a los hombres a Dios. Levantarlos delante de Él. Cuando el eterno Dios establece la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot, Dios establece que dentro de esa fiesta se hicieran 70 sacrificios. Ponga cuidado a esto. 70 sacrificios. Un sacrificio por cada una de las 70 naciones conocidas. A ver, espérate. La fiesta de Sukkot también se le llama la fiesta de las naciones. Entonces, Dios está diciendo que se haga un sacrificio por cada una de las 70 naciones durante los 7 días que dura la fiesta del Sukkot. Eso quiere decir que se hicieron 10 sacrificios por día para completar al 7º día los 70 sacrificios. Entonces, a un sacerdote se le asignó un sacrificio por una nación. A otro sacerdote, otro sacrificio por otra nación. Y así sucesivamente hasta completar 70. Una de las funciones sacerdotales es el ser representante. Sí, representantes de Dios, pero también representantes de aquello por lo cual nosotros ofrecemos sacrificio, o representantes de aquello por lo cual estamos intercediendo, representantes de aquello que estamos llevando delante del Dios eterno. Entonces cuando uno está intercediendo y dice: Señor, yo traigo a esta persona delante de ti, sí, la estoy llevando yo. En un sentido la estoy cargando, en un sentido yo me estoy poniendo en ese lugar, en el lugar de la persona, en la condición de la persona. Y si yo asumo una autoridad de gobierno sobre algo que está oprimiendo a esa persona, a esa familia, a ese lugar, a esa nación, yo estoy en un sentido tomando el lugar de... ¿Me estoy explicando bien? Aquellos sacerdotes no solo ofrecían un sacrificio, representaban esa misma nación. Es como que la nación misma, a través del sacerdote, llevara su pecado, llevara su condición a aquel altar para que el fuego lo quemara. Lo que Dios estaba asegurando es que aquella nación tuviera alguien que le representara, alguien que levantara un sacrificio para decirle al Dios del cielo: toma en cuenta esto. La vida del sacerdote estaba ahí. Y claro, como dice Ingrid Quiroz, eso fue lo que hizo Yeshua. Su identificación fue tal que nos llevó
al madero, solo que no morimos nosotros. Él murió por nosotros y fuimos exonerados de toda culpa, porque Él la llevó. ¿Me estoy explicando? Entonces, como mediadores, no solo digo, ay Señor, mira lo que está pasando en X lugar. No, no, no. Yo llevo el lugar, represento el lugar y lo llevo delante del Dios eterno. Pero ahora miremoslo desde la perspectiva de Dios. Dios siempre ha buscado sacerdotes. Y Dios siempre ha buscado sacerdotes para poder tener un punto de contacto. Limitar entonces así la obra del enemigo por Dios eterno. Cada vez que un sacerdote ejerce su función, solo el hecho de su vida de adoración está poniéndole límite al enemigo. Porque donde Dios tiene un sacerdote, tiene un altar. Y donde tiene un altar, ahí hay gobierno. Y donde hay gobierno divino, hay jurisdicción y al enemigo se le pone límite. Hay quien entonces está estorbando los planes del enemigo sin necesariamente reprenderlo, sin necesariamente caerle a gritos y reprender y cae, pa, y te mando pali. No. El sacerdote es un vórtice o genera un vórtice que abre los cielos, que permite que Dios intervenga. Dios le dijo a Moisés: Constrúyeme un tabernáculo. Yo quiero estar en medio de mi pueblo, pero también yo quiero mostrarle al mundo quién soy. Hoy Dios tiene muchos tabernáculos, usted y yo. ¿Me explico bien? Dios quiere moverse en medio de los pueblos, de las naciones, y lo hace a través de usted y de mí. No es lo que usted dice, no es lo que usted ora. No es si habla en lenguas o tiene... No es tanto eso. Es usted, es su presencia, es la investidura que Dios le dio. Es que Dios se está sirviendo de usted. Cada año se hacía un sacrificio por aquellas 70 naciones. Los límites de esas 70 naciones hoy están todavía. Porque cuando el eterno Dios dividió la tierra, dice el libro de Deuteronomio 32:18, dice que la repartió a sus hijos, los ángeles. ¿A quién se la repartió? Se la repartió a Luzbel y aquel tercio de ángeles. El diseño, ¿cuál fue? 70 palmos de terreno. Esos 70 palmos de terreno ocupó el enemigo, y luego entonces, cuando se da la rebelión y todo lo demás y empieza todo el proceso de restauración y viene el diluvio, dice la Escritura que los descendientes de Noé habitaron esos 70 lugares y se convirtieron en 70 naciones. Con el paso del tiempo han habido más divisiones, claro. Lo que llamamos hoy países y sus fronteras. Pero el diseño de Dios se mantiene. Cuando Satanás le dice a Yeshua allá en el desierto, que dice la Escritura que fue tentado, Yeshua le dijo: si postrado me adoras, te doy todos los reinos de la tierra. ¿De qué reinos está hablando? No tengo tiempo para explicar bien esto. Está hablando de esos 70 reinos o principados. Todo reino requiere de un territorio, requiere de un altar.
Quiere decir que entonces Luzbel tiene 70 tronos, 70 altares, en 70 principados o palmos de terreno que fueron originalmente el diseño de Dios, y luego las 70 naciones por las cuales Dios pidió que se hicieran 70 sacrificios. ¿Me va siguiendo? Vienen días donde el eterno Dios empezará a revelarnos ese diseño, y entonces nuestro trabajo será mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a desgastarnos orando por las naciones que Él mismo ha creado, todas esas divisiones de más de casi 200, 70. Y vamos a enfocarnos en 70 tronos. Viene un tiempo de una batalla muy estratégica. Entonces Dios, ¿qué ha estado haciendo? Dios ha estado puliendo los altares. Dios ha estado puliendo los sacerdotes. Dios ha estado limpiando. Dios nos ha introducido en un orden nuevo para cambiar nuestra conciencia. ¿Qué es lo que Dios está levantando? ¿Qué es lo que Dios está levantando? Dios está levantando montes. Sí, el enemigo ha buscado los montes. Y entiéndase bien que un monte no solo es un lugar físico, una montaña, aunque también un lugar alto. Es donde Dios posiciona a alguien de forma estratégica. Y Dios ha venido haciendo eso, posicionando gente, levantando montes. Porque estamos luchando la batalla de los montes. Estamos peleando una batalla de los montes. Y Dios posiciona a sus sacerdotes en el monte. Todo monte necesita un sacerdote, no un guerrero. Necesita un sacerdote, porque Dios va a valerse de ese sacerdote para pelear una batalla. Porque el sacerdote, por las mismas cualidades del altar, por las mismas cualidades y características de la adoración, le permite la sensibilidad para oír la voz de Dios y ser guiado. Entonces, Dios no está buscando guerreros para posicionar en los montes. Dios está buscando sacerdotes para posicionarlos en esos lugares estratégicos y hacer de ese sacerdote un guerrero. Pero primero es sacerdote, primero es un adorador y luego será un guerrero. Luego podrá ejercer esa función de autoridad, de gobierno. Isaías 14. ¿Qué dijo Luzbel? ¿Qué dijo Jailel? Subiré. ¿A dónde? Donde está el Altísimo, el León. Y me sentaré. Pondré mi trono sobre el monte de Dios. Dice la versión correcta. Y gobernaré sobre los Moedim del Eterno. Ahí. Sobre los tiempos. Ponga cuidado. El enemigo, aun cuando no pudo suplantar a Dios, pero sí cumplió esa parte. Estableció festividades. Estableció un calendario y lo llenó de fiestas. Hay países como Perú que tienen 366 fiestas y son 365 días del año. Y me disculpan los peruanos, pero la mayoría de sus fiestas está dedicada abiertamente a deidades, a demonios. Y en muchos lugares y en muchos países eso se da. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo va marcando tiempos. Define con festividades, y sus festividades justamente representan de una forma vedada un culto, y hay un altar
¿Me va siguiendo? Él dijo, subiré a lo alto y sobre el monte de Dios, sobre el monte de Dios, estableceré gobierno sobre los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor a través de Yeshua? Establece un reino de sacerdotes. Y nos posiciona en lugares altos. ¿Dónde? En el monte de Dios. Vamos. Ahora somos nosotros los que estamos ahí, en el monte de Dios. Arriba, desde donde ejercemos gobierno. Y abajo, como sacerdotes. Entonces mantenemos un fuego cruzado. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Me va siguiendo? El sacerdote es un justo en la tierra, que Dios posiciona para resistir y limitar el mal. Un gran ejemplo de esto, Daniel. Daniel oró por 21 días. Por cierto, no hay tal cosa como el ayuno de Daniel. Por favor, Daniel no iba a comer la comida que no era kosher. Daniel no iba a comer la comida del palacio del rey, porque no era comida kosher. Él comió lo que tenía al alcance que la Torá le permitía. Él no ayunó, perdonen, pero no hay tal cosa como el ayuno de Daniel, no existe. Él oró por 21 días. Él como sacerdote se estableció en el monte, construyó un altar, 21 días, y su oración empezó a ejercer una función de ir y venir, hasta que los cielos se rompieron y el mensajero pudo bajar después de haber derrotado al príncipe de Persia. ¿Me va siguiendo? El sacerdote levanta una causa contra el enemigo. Entonces, todo monte necesita un sacerdote también para levantar la causa en contra del enemigo. Un sacerdote entonces es el que accesa del altar terreno a la dimensión celeste en el cuarto cielo. Y quien está oyendo esto por primera vez, la semana pasada hablé de los 7 cielos, los mencioné. Pronto voy a dar un estudio completito y voy a darle versículos. Claro, obviamente, si usted busca los 7 cielos en el español, en el inglés, en el suajili, en el mandarín, no lo va a encontrar. Tiene que ser en el idioma hebreo. Ahí está, clarito, 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 los 7 cielos. ¿Ok? 7 dimensiones. Ok. Permítame ir aterrizando esto. El eterno Dios nos estableció como un reino de sacerdotes. Como un reino de sacerdotes. Yeshua, como sumo sacerdote, vive para interceder por nosotros, como Hebreos 7:25 lo dice. Él vive para interceder por nosotros, a través de su sangre, que dice también Hebreos 12:24 que habla mejor que la de Abel. Por cuanto el enemigo nos acusa de día y de noche. Yeshua entonces como mediador, su presencia en medio de Dios y la acusación del enemigo como un intermediario, anula aquello. Pero entonces modela para nosotros
modela para nosotros algo extraordinario. Algo extraordinario. Ahora, si me permite decirlo de esta manera, la victoria de Yeshua se dio en un altar. La victoria de Yeshua se dio en un altar, no en un madero. Porque aquel madero estaba puesto sobre un monte. Ese sacrificio se hizo cumpliendo los requisitos que el Dios eterno estableció en la palabra, que todo sacrificio debía de hacerse delante del Eterno. Hubo sacrificios que se hacían dentro del tabernáculo, pero otros sacrificios se hacían fuera del tabernáculo. Por ejemplo, la vaca roja, el sacrificio era fuera del tabernáculo. ¿Dónde se hacía? Y luego los sacrificios cuando se estableció el templo. Pero ¿hacia dónde mira la puerta de entrada al lugar santo y la puerta de entrada a los atrios? Mira hacia el monte de los olivos. Todo sacrificio que se hacía en las afueras, o sea, fuera del tabernáculo o fuera del templo, se hacía allá, en una parte del monte de los olivos que quedaba alineado con la puerta de entrada, con el altar del sacrificio, con el lugar santo y con el lugar santísimo. ¿Me va siguiendo? Yeshua muere en un altar, como cumpliendo el requisito del sacrificio frente al Dios eterno. Y sobre ese mismo lugar pondrá sus pies cuando Él regrese la segunda vez. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si bien es cierto, el altar representa muerte, pero la muerte en Yeshua siempre tiene resurrección. Su resurrección lo llevó a sentarse en lugares celestiales. Pero no ha dejado de ser sacerdote. Sigue ejerciendo su función sacerdotal en favor de nosotros, en favor de la humanidad, pero también ejerce su función de gobierno. Él ejerce su función de gobierno. El altar entonces fue su plataforma, pero su actitud de adoración fue lo que lo llevó a cumplir con lo que el Eterno dijo hasta la muerte. Oiga bien lo que le voy diciendo. Una vez que Yeshua muere, ya no hay necesidad de sacrificio. Ya no hay ovejita, carnero, no hay nada de esto. El cordero fue ofrecido una vez y para siempre en sacrificio. ¿Ok? Ya se cumplió el requisito. Yeshua lo cumplió. Pero si nosotros somos sacerdotes, ¿qué es lo que estamos oficiando? Si hay sacerdocio, hay sacrificio. Ya no para expiación de los pecados, pero sí un sacrificio que le permita al Dios eterno operar, actuar, moverse. Romanos 12:1 dice,
nos dice a nosotros, a los sacerdotes, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional e inteligente. A ver, entonces, hoy hay sacerdotes, usted y yo, pero igualmente somos el tabernáculo del Dios eterno. Yeshua tabernaculizó, estuvo entre los hombres, pero subió y nos hizo a nosotros tabernáculo del Dios viviente. Somos un tabernáculo, pero también entonces somos el sacrificio y somos el sacerdote que lo oficia y el altar en nuestro corazón. ¿Me va siguiendo? Este sacrificio está delante del Dios eterno para generar redención. Entonces mi vida de adoración como sacerdote me posiciona en un monte para ser mediador delante del Dios eterno a favor de los hombres. Entonces Yeshua dice en Juan 17, hablando con el Padre, le dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Hacemos altares de adoración para que la gloria de Dios decida. No, espérate. Este es el altar que Dios busca. Este es el altar que Dios diseñó, a través del cual la gloria suya se manifieste a los hombres y el testimonio de esa gloria hable de Yeshua, hable de quién es Él. Y entonces toda la tierra será llena de la gloria del Dios eterno. En la medida que usted y yo vayamos entendiendo y mudando los viejos conceptos, dejar de hablar de altar, dejar de hablar de alfolí, porque eso es del sacerdocio arónico. Dejar de hablar de entrar y salir de su presencia, que eso no existe. Dejar de decir Espíritu de Dios ven, y dejarnos de todo ese lenguaje religioso que lo único que evidencia es la falsa espiritualidad que nace desde el diseño caído, y empecemos a entrar bajo la revelación del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a empezar a incursionar en dos dimensiones de una manera extraordinaria, y entonces posicionados en el monte de Dios, y como un monte de Dios vamos a empezar a generar la gloria que el mundo necesita ver, la presencia viva del Dios eterno, manifestando y dando testimonio de quién es Yeshua. Los territorios serán impregnados de la gloria de Dios, y entonces necesitaremos reprender menos y veremos más gloria. Todo altar que no tenga contaminación idolátrica, de cualquier forma de idolatría, idolatría al líder, idolatría a la denominación, a la congregación, a la red, toda forma de idolatría, cualquier altar que no tenga idolatría, del tipo que sea, sirve como mediador, como señal, como un generador de vida para atraer a los escogidos y mantener el juicio sobre los enemigos. Sí, Johnny Muñoz, es una responsabilidad muy grande. Entonces,
¿De qué estamos hablando? La adoración antecede a la batalla. Antes de que el Dios eterno te envíe una batalla, primero te llamó al altar de adoración. Primero eres un sacerdote y luego un guerrero. Vienen días en que Dios eterno traerá estrategias. Miren, créanme, aunque esto se pone cada vez más mal, pero para nosotros se va a simplificar lo que nos llama a hacer el Señor. Somos sacerdotes, somos mediadores. Déjeme decirle esto. Cuando David medió en medio de la mortandad que golpeaba al pueblo, aunque él mismo fue el causante, cuando él asumió su rol de sacerdote y se puso entre el pueblo y la mortandad cesó. Cada vez que un sacerdote hizo su función de mediador, la maldición se detuvo, se quebró, el azote cesó. Y sobre todo, nuestro sumo sacerdote, Yeshua. El coronavirus está azotando las naciones. Y independientemente del despliegue que se ha hecho a través de los medios de forma sensacionalista, si los números son así o no son así, hay una realidad. Hay un virus que fue creado en un laboratorio y no fue culpa del murciélago. Deliberadamente. Desde 1981 ya estaba la denuncia de que esto vendría. Esto tiene un objetivo. No voy a entrar en el tema. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Si nosotros ejercemos nuestra función como sacerdotes y asumimos nuestra autoridad de gobierno, vamos a mediar entre la peste y los justos, entre la peste y los hombres. Usted y yo podemos hacer que la peste se detenga al frente de nuestra vida o al frente de nuestra casa, o que no penetre las fronteras. En este momento en Jerusalén hay hombres en el cótel, en el muro de los lamentos, clamando al Dios eterno para que el virus no entre a Israel. Y ya tienen ellos la cura, tienen la vacuna. Si nosotros entendemos cuál es nuestra función y desde esa convicción ordenamos que la plaga se detenga, se va a detener. Porque créame que el coronavirus es parte de una estrategia, una más, del nuevo orden mundial. Pero nace o está movida por un espíritu, la señora de la noche, llamada Lilith. Y en otra ocasión, muy pronto, voy a hablar del Salmo 91 y la relación de Lilith y las pestes, porque ahí está en el Salmo 91, no como nos lo tradujeron, sino como el hebreo lo dice. Ahí el Señor denuncia a la señora de la noche y la señora de las pestes, Lilith. Ahí le dejo. Mis queridos sacerdotes,
intensifiquemos nuestra función. Enfoquémonos en esa función y vamos a ver esa gloria que hemos estado esperando, que más que necesitarla nosotros, el mundo la necesita. Shabbat Shalom para todos y nos vemos el próximo viernes. Para los que están conmigo en la escuela de Raíces Hebreas, este martes que viene, no, el siguiente, tendremos clase y empezaremos un nuevo tema. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.